dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Hola y buenas noches y bienvenidos a Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis de Cusco con el auspicio de LED. Este programa busca que construyamos juntos un país y una educación más justa para todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan semana a semana en cada emisión de Minkaricuy a lo largo de nuestro país, de nuestra región y por supuesto también a nivel internacional, gracias a las redes sociales y a Internet. Y bien, el día de hoy tenemos a un invitado especial y de lujo. Nos referimos al profesor Walter Velázquez Godoy, docente de profesión y con maestría y doctorado otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, el año 2017 ha recibido las palmas magisteriales en el grado de maestro. Por otro lado, ha recibido también la medalla Mérito Ciudadano por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Es hijo predilecto de la provincia de Tayacaja e ilustre huancabelicano por el gobierno regional, docente emérito de la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo, Colcabamba, del distrito del Brain, Huancavelica, y profesor investigador del IPSES de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, México, en el Centro de Educación Raúl Pujol, Cuba, el CIENCAP de Paraguay y Mostratec de Brasil. En resumen, una persona muy joven, una persona excepcional, y para nosotros es un gusto tenerlo, o mejor te digo, Walter, por la cercanía, y quiero que envíes tu saludo a quienes están viendo en este momento Minkaricuy. Muy buenas noches. Querido Alex, muchísimas gracias por la premisa y sobre todo a todos los que pues son seguidores y sobre todo que valoran la parte cultural educativa de este programa Minkaricuy. Siento honrado pues de estar con ustedes el día de hoy para conversar un poquito y platicar algunas inquietudes. Muchas gracias. Y antes de adentrarnos a la entrevista en profundidad, queremos saber por qué elegiste la canción que escuchamos al inicio del programa. ¿Qué significado tiene para ti este tema? Bueno, es una canción que la canta una dama justamente, Consuelo Yerí, acompañado del guitarrista Marino, y realmente pues casi es música yacuchana, es música de los Andes. Y bueno, cuando me dijeron, profesor, a ver, una canción que podría relacionar algo a su actividad, creo que innegablemente las cuerdas, la música andina me acompaña mucho en los viajes, a veces viajes de muchas horas, y creo que eso representa mucho a la parte de identidad, sobre todo de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac, de esta zona. Me gusta mucho la letra, las melodías, y creo que eso regresa, digamos, a la parte inclusive más profunda de cada persona a través de las melodías, y bueno, es una canción que me gusta mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y efectivamente estas melodías del Ande reflejan precisamente tu arraigo justamente a este espacio andino, igual que nosotros aquí en Cusco. Bien, Walter Velázquez Godoy es un maestro referente en nuestro país porque ha sido gestor de diversas iniciativas hace más de una década. Y en medio de la pandemia creó a la famosa robot Kipi, la primera robot quechohablante del mundo. Entonces, creo que tú nos vas a contar tu experiencia y eso va a servir de mucho para que nuestros seguidores, que en su mayoría son estudiantes, ¿no?, que se preparan para ser futuros maestros de nuestro país, van a tener el gusto de escuchar este testimonio. Pero para poder imaginar, Walter, ¿puedes contarnos cómo es Colcabamba, a qué se dedican los pobladores? Por favor, descríbenos este espacio que te cobija, este espacio de trabajo tuyo. Colcabamba. Llegué hace 10 años a Colcabamba. Es uno de los distritos de la provincia donde yo también he estudiado, que es Tayacaja, en la región Huancavelica.
Colcabamba es un pequeño Perú, en verdad. Tiene diferentes pisos ecológicos, inclusive está dentro del Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, que es el Brain, es una zona muy vulnerable. Tiene muchas características en la cuestión agrícola, por ejemplo, se puede, digamos, cosechar y sembrar frutales, papaya, pacay, mango, durazno, naranja, o sea, sale mucho, mucho frutal. En la parte media y más alta, se puede cosechar la papa y el maíz tan natural, que es de la zona andina. Y eso es lo bonito, por ejemplo, en la institución educativa donde trabajo, que es el Colegio Santiago Antúnez de Mayolo, casi el 90% son hijos de las familias campesinas, comuneras, sobre todo del campo, y básicamente inclusive casi más del 80% son bilingües, casi hablan quechua, castellano. Colcabamba en realidad es la capital hidroenergética del Perú, ahí pero se produce casi más del 67% de energía eléctrica para repartir a todo el Perú, inclusive fuera del Perú. Así es que si bajamos la cuchilla acá, hay un gran apagón en nuestro país, como dice la gente por acá. Pero aún habiendo eso, todavía hay mucha necesidad. Los servicios básicos faltan cerrar las brechas, la tecnología, la brecha digital. Pero aún eso, creo que la parte educativa de donde nosotros vemos a nuestro pueblo, creo que es algo más positivo, que aunque como todo pueblo te pueda tener muchas dificultades. Así es que Polcabamba es un lugar maravilloso para mí, que me ha abierto las puertas, y todos estos años hemos ido caminando pasito a pasito con la comunidad, y yo estoy agradecido mucho porque me ha permitido trabajar en una de esas instituciones, en varias en realidad, pequeñas escuelitas, pero ya establecerme en un colegio, en el Colegio Mayolo, y el cual yo me siento contento, ¿no? Además, Colcabamba, a pesar de su gente, de su cultura, creo que siempre ha sido un pueblo bastante emergente, bastante pujante, y que no se queda atrás, sobre todo cuando se trata de educación. Eso es lo bonito de la comunidad y, digamos, del acercamiento con las familias, ¿no? Bueno, qué interesante, y esto lo que tú nos comentas y nos cuentas, nos escribes, nos hace imaginar a muchos espacios similares aquí en Cusco. Y obviamente, bueno, lo que no tenemos es a un maestro como tú, ¿no? Que está en ese espacio y que ha dado mucho para este poblado. Bueno, sabemos que Kipi, la robot, nació durante la pandemia, pero ¿desde cuándo tú tienes esa idea en mente, o cómo se gestó en realidad este recurso pedagógico? Lo voy a ir de repente llamando ahora. ¿Pasó por tu mente mucho antes? ¿Lo tenías planeado? En verdad casi no, pues casi aquí es la que nace con la pandemia, casi es parte del COVID, creo todavía, pero desde el sentido positivo, a la reacción del COVID justo, pero en realidad hemos hecho muchos proyectos con mis alumnos años anteriores. Yo llegué más o menos al 2009-10 a Colcabamba, ya justo por el concurso de la carrera pública, establecerme en un colegio, profesor recién de algunos añitos nada más, trabajando. Y ahí empezó un poco el tema. Mi profesión justamente va relacionada a ciencia y tecnología, enseño biología, química, física, un poco más de matemáticas a los chicos, pero no tanto esa iniciativa me ha gustado de solamente quedarme a desarrollar ejercicios de los textos o hacer una clase de pizarra y carpeta. No, o sea, creo que por ahí nació el chip, decíamos, algo vamos a tener que hacer con los chicos, y más que ejercicios de química, física o matemáticas, creo que hay que desarrollar el pensamiento científico. Pero desarrollar el pensamiento científico tenemos que tener un espacio, un lugar, obviamente la naturaleza, pero un lugar de concentración. Así es que me animé pues a implementar un laboratorio en el colegio. Dije, señor director, ¿dónde empezamos? El director me dijo, no existe laboratorio en el colegio, pero ahí tienes el almacén, muchacho. Bueno, ahí nomás tú das tus locuras, tú muy joven eres. Y verdad, dije, dicho y hecho, le agradezco a Guillermo Nieto, el director, que me entendió en su momento y me dijo, ahí está un espacio, reparamos, nos llevamos las carpetitas más viejas, las sillas, con los chicos, y en fin, empezó eso ahí, y básicamente empezar a trabajar un poquito con la estrategia diferenciada, empezar a construir. Por ejemplo, chicos, reparemos la mesa, pero ¿cómo la matemática aplicamos a esto? A justamente profesión, direccionalidad, en todo lo que viene a ser los aspectos de complementariedad cognitiva.
Y así vamos a ir manejando, abrimos nuestro primer biohuerto de plantas con los padres de familia. Y todo eso, la idea siempre acompañado a construir algo, a darle el valor agregado de decir, no me quedo en el cuaderno, por ejemplo, dibujando o haciendo, sino pasando un poquito ya a la parte práctica. Eso ha ayudado bastante. Y ahí en el camino de los primeros años es empezar a hacer pues prototipos pequeños, pero te inquieta decir cómo funciona, y he hecho un carrito de cartón, pero ¿cómo lo muevo? Entonces, ¿y cómo lo hago mover? O sea, y uno tiene las referencias de la tecnología fuera, países de tecnología, Corea del Norte, Corea del Sur, tenemos Singapur, Tailandia, o sea, Japón, y siempre tenemos por ahí. Y nosotros en Perú, hasta dónde hemos ido avanzando. Al principio no se siente mucho porque uno lo hace de manera escolar. Y ahí fue donde los primeros pasos de empezar a entrometerse un poco más con la tecnología. Hay que especializarse, obviamente. El lenguaje moderno actual es la programación, que se inserta, es transversal a todas las profesiones que uno lo pueda relacionar. Y empecé también, me acuerdo, después de unos años de ahí, empezar con el Scratch, me acuerdo, a programar con Scratch, hacer jueguitos, y luego ya por inercia vas armando, vas encontrando otros lenguajes de programación y te vas sofisticando. Y si te van saliendo las cosas en error, acierto, te vas enamorando de esa parte y dices, tengo que hacer. Y si lo vas contagiando a tus alumnos, mucho mejor, porque ya son 2, 3, 4 cerebros que están empezando a hacer, y eso ha ayudado mucho. Sobre todo cuando los chicos empiezan a hacer sus proyectos y sobre todo empiezan también, entre comillas, de un sentido educativo, empiezan a competir entre compañeros, entre escuelas, entre colegios, a estimularse y aprender. Eso me activó totalmente y dije, no, vamos a empezar yo mismo a sofisticar un poco más el tema de aprendizaje y vamos a revolcar en los alumnos. Es así como que veníamos trabajando hasta que llegó la pandemia, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, imagino ahora como tú nos cuentas, que el punto de inflexión para mover justamente la creatividad y resolver un problema ha sido en medio de la pandemia. ¿Cuál ha sido ese punto de inflexión? ¿Qué te motivó durante la pandemia para crear Akipi? Mis alumnitos ya habían creado varios robotcitos, en equipo hemos creado algunos han creado solos. Y entonces, en base a eso, llega la pandemia. Empiezo en realidad ni siquiera una robot, sino los robots estaban en el laboratorio, pues ahí nada más estaban como prototipos. Entonces empecé a reparar radios porque mi idea al principio era, ¿cómo hago llegar la radio a donde no llega radio, donde no llega señal de radio? Entonces dije, voy a grabar acá, lo voy a unir a algunos dispositivos, sobre todo las memorias, a las pequeñas radios, y con eso voy a grabar todo el contenido. Yo mismo me empecé a grabar mi clase auditiva, a practicar, descargar los programas de Aprendo en Casa y llevar. Les digo, acá tengo 35 radios, ya había reparado más o menos en casi 2 semanas, ya tenía maletitas, decía, voy a llevar esto a mis alumnos, promedio casi son 42 que están no habidos en sus pueblos, y les voy a llevar con su ficheta de trabajo, y luego voy a regresar de acá 15 o 20 días. Ese era mi plan nada más. Empecé a dejar mis radios a las familias, empezamos también los textos, también algunas cositas. Ahí fue donde me encontré con una madre, pues ya, digamos que yo he explorado muchas veces las comunidades, pero a veces te familiarizas con muchas familias y me dice, profesor, me da un abrazo, ayúdame, me dice, ya son semanas, yo no sé leer, escribir, ¿qué hago? Ayúdame. Porque mi idea era, señor padre de familia, toma la radio, ahora con tu hijo te sientas, escuchan, leen, completan la ficha, en familia se trabaja, te chocas la pared cuando dicen no sé leer ni escribir. Por eso es que regresa al laboratorio y en el camino pensando. Tienes razón, una radio es una caja fría. Sí, es importante y todo eso. Y ya en el laboratorio, no sé, te da ese chispazo creativo del deseo mezclado con querer hacer algo. Yo lo primero que empecé fue a ver una galonera que estaba en una esquina y dije, esto es un dorso. Para mí esto es un dorso y sus patitas la voy a anclar y empecé a un poquito y le pongo bracitos, le puedo poner adentro esta cosa. Ya se empezó a imaginar cosas y empecé a ponerle diferentes cabezas, primero una lata, un balde, hasta que por ahí vi una de mis radios que estaba ahí de cascarón, que le había sacado algunas cosas. La puse invertida y yo créeme que he imaginado un personaje, todavía no tenía ni nombre, nada, no. Si he hecho prototipos con mis alumnos,
eso fácil lo puedo mover, lo programo. Vamos a la siguiente, voy a regresar ya con una sorpresa. Y eran 3, 4 de la mañana, no tenía sueño, y créeme que empezamos a probarle los ojos, la cabeza, y todo el día siguiente, después de tomar desayuno, dije, no, esto es algo, o sea, de la cuestión imaginaria se empezó a hacer realidad. Descansé un poco y los días, la semana, en 2 semanas empecé a idearlo todo hasta que, recuerdo que fue el 20 de abril, que le terminé de hacer los circuitos para los ojos y las llantas, y la primera activación a la batería enciende sus ojitos y se da todavía no programado, se da un giro del motor, y es como si un varón hubiera dado a luz, o sea, es como si tuvieras a un hijo, ¿no? Es wow, no, arrancamos con esto. Volví a regresar a las comunidades, a mis alumnos, y todavía no les contaba nada, pero les decía, ¿y qué pasa si hay una robot? Algo? Y los niños solamente, básicamente, piensan como juguetes, los estudiantes, los adolescentes, pues no, en la vida una robot. Con más ganas, luego de salir una semana a campo, nuevamente regresé con tanto deseo al laboratorio, y ahí empecé a confeccionar ya la parte electrónica. Dije, no, esto tiene que moverse poco a poco. Y así empezaron a pasar las semanas, y nació esta idea de nuestra pequeña Kipi a la actualidad. Bueno, es maravilloso cómo en tu relato muestras todo un proceso, el proceso creativo en realidad, y eso en realidad a nosotros nos anima precisamente a poder volcar también en nuestra vida cotidiana. Pero hablando de Kipi, ¿cómo decidiste que fuera una robot? O sea, ¿cuáles fueron los criterios para elegir el género y su nombre? ¿No? Ese es, creo que es importante que lo sepamos. Sí, casi también ya en las semanas uno no tiene nombre, dice, tiene que tener un nombre, porque todos los robots que nosotros hemos construido con mis alumnos tienen nombres, porque uno de mis alumnos le puso a Kiji, el otro Esteban, y así. No, tiene que tener nombre. Y ahí me acordé siempre, esto no va a ir para un concurso, ni nada de eso, porque por lo general mis alumnitos hacen para que concursen, practiquen, mejoren. Esto me está pasando en la vida real, y yo lo he visto siempre con un ángulo pedagógico. Toda esta parte, cuando yo construyo un texto, un material didáctico o otro recurso, siempre le busco de la izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, que sea pedagógico. Y definitivamente Kipi es esa. Entonces el nombre. Y cuando uno dice robots, y nosotros mismos a los robots le habíamos puesto casi nombres masculinos, entre comillas. ¿Y por qué no puede haber una robot también mujercita? Y empecé a recordarme que tenía que hablar temas justamente de equidad de género, de oportunidades, etc. Y en las zonas rurales a veces, ¿a quién se le sirve la presa más grande? Al papá. Si te das cuenta, a veces quien camina adelante es el papá. Siguen los hijos y sigue la mamá. ¿A quienes les damos prioridad en el estudio? Por lo general, hubo un tiempo en el colegio que matricularon a más niños, a más estudiantes que mujercitas, y nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Y a veces pasan eso, por eso inclusive en los cuentos que escribo, en las fábulas, levanto el tema un poco de la igualdad de oportunidades y de género, que es muy importante entre niños, niñas, varones, mujeres. Y entonces dije, no, esto puede ser este prototipo también para ayudarme. Cuando yo ingreso a la familia, va a ser una niña la que ingresa, y una niña, además que es una niña especial. O sea, y en ese, porque yo tengo uno de mis alumnitos también que son niños con habilidades diferentes, que va a representar la parte de la inclusión, va a representar una niña, y además me puede servir como ejemplo. Yo no le puedo decir, alumno, tú tienes que ser como yo, pero sí le puedo decir, alumno, oye, tenemos una robot inteligente, sabe muchas cosas, respeta la naturaleza, trata bien a las personas, no le gusta que hablen grosería, ni que se porten mal, ni que contaminen, ni que digamos, dañen verbal o físicamente a las damas. La robot, o sea, yo estaba imaginando pedagógicamente echarle la culpa ahí, ya no tanto con una lectura, sino decirle ahora a esta pequeña Kipi, la Kipi se pone triste cuando mira esa reacción. Entonces, yo sé que en los niños voy a esquematizar esa figura, y por lo menos pedagógicamente me va a ayudar en la parte de su formación educativa. Más que leer un texto y decirles, mira la televisión o la radio, vamos a echarle la culpa a la pequeña.
Entonces, eso fue el motivo de ponerle casi Kipi, y obviamente el tema también, digamos, de la igualdad, sobre todo de oportunidades, digamos, en este caso de género, es muy importante que le demos un posicionamiento, obviamente con igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? Entonces, para esa parte es que Kipi fue conceptualizada como niña también, ¿no? Claro, y el nombre que en realidad parece un nombre en inglés, pero viene de la palabra quechua epi. Claro que se pronuncia hippie en realidad, pero ya digamos, para darle un sentido también un poco más figurado, ya lo pronunciamos más kipi, pero en realidad en quechua significa hippie, que no es que es cargar, que es la mante, y justamente ella también tiene su mantita donde carga su panel solar, ¿no? Entonces, fue una de las piezas que dije, ¿y ahora cómo la energía, etcétera? La mochila, ahí tiene que, ¿y qué va a cargar? Va a cargar su panel solar, entre imaginación, y entonces esa parte de su kipi tiene que ser entonces con una manta real. Fui y me conseguí una manta real a corte y ¡prum! Entró su kipi, y en homenaje justamente a todo eso que tiene un sentido, ¿no? Hasta metafórico, kipi. Realmente muy lindo lo que cuentas y seguramente esto va a motivar a muchos quienes tienen capacidades creativas, ¿no? Y lo unen justamente a la ciencia y a la tecnología y pueden hacer maravillas en zonas, como tú dices, a veces muy olvidadas, ¿no? Se puede hacer muchos materiales pedagógicos innovadores con lo que tengamos, ¿no? Lo que necesitamos es paciencia, tener vocación, bueno, como tú. Y después de un año de virtualidad y de aplicación de su estrategia, o de esta estrategia de la robot Kipi, ¿cómo piensas o percibes que Kipi ha aportado a la educación y ha motivado a tus estudiantes, ¿no? O a los estudiantes que la han conocido? Bueno, básicamente en realidad para hablar de Kipi es una estrategia ya, que ha ido construyéndose en el camino, he tratado de validar todo lo que he podido validar. Uno como profesor sabe un poquito la diferencia entre una técnica, un método, una estrategia, por ejemplo, ¿no? O digamos una iniciativa, un proyecto. Entonces hay diferencias, pero que se complementan finalmente. En realidad ahora ya es una estrategia, le he denominado Misión Kipi, y consta justamente de 3 herramientas. Estas 3 herramientas yo pienso que está influyendo favorablemente a los chicos. Claro, básicamente no es que la robot va a reemplazar a un profesor o ya la solución es la robot, ya los niños cambian, no, no, no. La intención es justamente el cómo, el dónde, el por qué, el para qué y toda la sintonía. Para eso empecé a construir un texto. Al principio eran fichitas de trabajo, nada más 1, 2, 3 fichitas. Créeme que he construido 98 experiencias de aprendizaje ya a la altura, a estas alturas, y fueron construidas los primeros meses, digamos, donde yo iba a ir trabajando, porque el currículum hay que contextualizarlo, o hay que diversificarlo, que significan 3 cosas: contextualizar, adaptar y enriquecer a tu zona, a tu medio, a tu ritmo, al ritmo de tus alumnos y con todo ese tema. En base a eso empecé a diseñar 98 experiencias de aprendizaje sobre temas de la pandemia, temas de ecología, temas de ciencia, temas de tecnología, temas de recursos, temas de geografía, todos esos temas, son 98 aventuras que puede pasar un alumno. Entonces, estaban en fichas separadas, ahora ya están en un libro, justamente auspició una pequeña empresa, lo imprimió, que es Calpa Generación, y con eso me ayudó a repartir a mis estudiantes ya casi, digamos, después de algunos meses digamos, ya casi, mejor dicho, los últimos meses para ir finalizando el año. Pero la estrategia consta de que el estudiante debe pasar esas experiencias de aprendizaje, y para eso está Kipi, para eso llega. Entonces, si el alumno, a veces pasa que le damos los libros de ciencia, de matemática, y los chicos no lo quieren mirar muchos de ellos. Pero decía, esto, moviéndole algunas fichas, podemos hacer agradable. Si Kipi puede explicar su propio libro, créeme que si le programamos uno de matemática, de ciencia, podemos demostrar que sí podría hacerlo. Entonces, en el camino fui mejorando con los chicos. Le digo, ¿cómo te gustaría que Kipi te enseñe esta robot? Porque solamente al principio te respondía, pero te respondía en 30 segundos. O sea, tú tenías que esperar 30 segundos, 29, 28, 20, y te daba. Y no puede ser. O sea, en el camino bajó a 15 segundos después de unas semanas.
bajó a 5 segundos, ahora te lo hace automático, en un segundo y ¡pum! Su cerebro ya a la velocidad arrancado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kipi. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es esto. ¿Cuáles son las, digamos, no sé, los puntos cardinales de la región huancavelica? Los puntos cardinales. Entonces, ese algoritmo ha mejorado bastante, obviamente, y eso es lo que ayuda. Entonces, cuando yo empiezo la clase, obviamente empezamos cantando, empezamos conversando, y le decimos antes de activarle a Kipi, ¿tú qué le preguntarías antes de encenderla? Profe, me gustaría esto. Es un motivo para engancharla y hacerla buscar información. Se despierta Kipi, la encendemos y ella con sus ojos nos dice si está triste, si está alegre, o si quiere aprender o recitar con los colores de sus ojos, y empezamos a ver, tú hazlo. Tú te vas a convertir en un reportero, en un entrevistador. Vas a preguntarle lo que tú no sabes, porque en nuestro pueblo no hay cabina de internet, no hay radio, no hay TV. Entonces, pero Kipi nos va a ayudar. Entonces, enganchas con el alumno, agarra su práctica, solamente está programado por ejemplo, 2 actividades, 2 rurais, terminas a veces haciendo 6 o 7, y eso es básicamente por la actividad, por la inquietud que tienen los alumnos. Después de la actividad conversan con Kipi, cantan, hacen análisis de, por ejemplo, de poemas, contenidos, cuentos, depende del tema. Termino, le digo, vamos un momento ahora, vamos a recargar a Kipi, la apagamos, conversamos, y empieza a retroalimentar. Esa estrategia me ha sido potente, porque imaginariamente, depende de la edad, el niño empieza a crear e imaginar que es una robot por ahí, y como no es una amiguita de carne y hueso, dice, wow. Y esa partecita la aprovecho como para captar su atención y decirle, ¿y te acuerdas lo que dijo Kipi al principio? Sí, profe. Y a la parte del final, sí. Y el concepto, ¿cómo nosotros lo podríamos abastecer ahora? Vamos a seguir contaminando. Y entonces empieza el proceso de aprendizaje, que no es muy extenso. Y obviamente también se trabaja con la familia, con los estudiantes. Entonces, esa estrategia me ha parecido bien potente. O sea, regreso, pero ya les doy retos. Entonces le digo, por ejemplo, hemos escuchado hoy día un cuento, nos ha hecho pensar con el cuento, hemos rescatado los valores y todo eso, pero tú tienes que cambiar la parte final del cuento o agregarle 2 personajes, o invéntate 2 personajes. Ahora estamos cruzando personajes. Por ejemplo, la araña lobo, que es una cabeza de lobo con cuerpo de araña. O sea, ya están inventando cosas, digamos, cruzando animales, etcétera, y están creando. Y eso para mí es muy bueno, porque eso es un proceso también, un proceso cognitivo mental que va a ayudarle a enganchar más adelante otros contenidos. Sobre todo se tiene que hacer mucho trabajo de análisis con los pequeños. Eso me parece que ha jugado un papel muy, muy importante, y sí estamos cumpliendo los objetivos de algunos propósitos que hemos tenido con los chicos, ¿no? Bueno, en realidad se me ocurren, con este último relato, se me ocurren varias preguntas, pero no quiero dejar pasar la reacción de la comunidad, los padres de familia, ¿no? Que a veces se alejan un poco de este espacio de la escuela, pero con este elemento, ¿no? Con este recurso pedagógico que es la robot Kipi, ¿cómo han reaccionado ellos? Y además que habla en quechua, ¿cómo recibió la comunidad precisamente a esta motivación? En realidad ya cuando ahora en la pandemia, en realidad a la comunidad la hemos convertido en la escuela, en lo real, o sea, literal, para poder empezar trabajando, igual las casas, etcétera. Y es eso, ya no solamente ir trabajando con los estudiantes propios, sino, te decía justo anteriormente, el tema es ya la familia. Entonces, por eso es que al principio, de repente la familia no sabe exactamente la actividad pedagógica que se hace en las escuelas. Muchos dicen, no, copian de su cuaderno nomás y hablan, no es así. Entonces, el proceso pedagógico se estudia 5 años en una facultad de educación, pero eso aterriza, justamente aterriza con la familia. Y ahí la familia toma muy bien. Entonces, cuando justamente te mira en la interacción con los pequeños, papá, mamá, cuando mira divirtiéndose a su pequeño, aprendiendo, por más que quedan, digamos, de diferentes características, inclusive hasta socioeconómicas, agrada mucho. Y es ese momento donde le digo, papá, siéntate, mamá, siéntate. El campo es importante, la chacra es importante, los animales son importantes, pero tus hijos también son importantes. Siéntate. ¿Por qué tú le mandas a la escuela? Porque quiero que sea algo en la vida, dicen, por lo general. Entonces tú tienes que ayudar ahora para que llegue a ser grande también tus pequeños. Siéntese y conversamos. Papá, ¿cómo hace la gallina? Y el papá tiene vergüenza, ¿no? Mamá, ¿cómo hace la vaquita?
niño, ¿cómo hace digamos, el chanchito? Y empiezas a generar un clima y hay kipi, canta en quechua, y ahí despierta y engancha justamente, ¿no? Entonces yo creo que la herramienta que utilizamos, por más herramienta buena o mala que sea, cuando la sabemos utilizar, creo que sí nos da sus beneficios y ahí se engancha la familia. Entonces, papá, ya, hijo, creó un personaje, mamá, ¿qué personaje te gustaría crear, papá? Y empezamos, y saben, mucha gente humilde en ese momento te dicen, profesor, yo también quiero contarles un mito, una leyenda, y te empieza a enganchar. Eso me animó, cada familia que voy, grabo canciones, leyendas, mitos, inclusive me dice, ya se han olvidado muchas cosas, y este contenido en quechua la estoy guardando en el cerebro de Kipe, para que ella vaya guardando. Hay muchos mitos, leyendas, canciones, inclusive bromas, muchas cosas en quechua, rimas, y en ese sentido, la gente andina la tiene, pero no ha habido un momento de recopilar, y es la oportunidad, a pesar que vamos también de ida, entregamos y recopilamos también información, eso también lo he ido aprendiendo en el camino. Entonces, la familia se constituye algo más bonito, y la pandemia permitió justamente también que estén un poquito más cercanos todos, y casi por ahí vamos aprovechando con esta pequeña herramienta Kipi, ¿no? Bueno, es importante lo que tú dices y respecto a cómo se recupera justamente este patrimonio cultural inmaterial y que además se devuelve en este juego, en este ejercicio de intercambio. Y sobre todo creo que Kipi, y desde tu concepción, es un repositorio precisamente de estos conocimientos, de estos saberes, de estas formas de pensar y de sentir. La otra pregunta que está dando vueltas en mi cabeza es si Kipi es un recurso ya pedagógico que tiene una estrategia, ¿no? que tú lo has manifestado. La curiosidad mía es, ¿se puede replicar a Kipi y pueda beneficiar en otros espacios de nuestro país, tanto en costa, sierra o selva, adecuándolo obviamente? ¿Y cómo se podría hacer? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Te has puesto a pensar en ello? Al principio solamente como profesor empecé con una, suficiente, agarré todos los materiales reciclados que tuve, es más, no tenía procesador y agarré caballero nomás mi laptop, saqué su procesador, le dije, hasta acá contigo laptop, pero necesito para ponerle a la pequeña, porque si vamos a trabajar programación de reconocimiento de voz, que es un tipo de inteligencia artificial, inclusive para que reconozca la voz humana y reaccione, tome decisiones, no cualquier pregunta, si le preguntas X, Y, te debe responder la X que va relacionado ahí. Entonces decían, no, necesitamos un procesador. Al principio de celular se malogró, pero luego de... ¿Por qué la iniciativa? Porque empezó con una. Entonces en el camino, bueno, con una, mejorando hasta que se puede ir trabajando. Y ya para finales de año, justo, nos pusieron un reto en realidad. Una empresa dijo, profesor, creo que ustedes pueden crear, no creo que puedan crear robots, profesor, pero qué bonito que la idea, ¿qué necesitarían? Lo mismo que casi me preguntas, un poco, ¿se puede replicar? Claro que sí, le digo, creo que en las escuelas sí se pueden hacer. Y sobre todo ingresó en ese momento algo en mi cabeza, dije, ¿por qué nos preguntan a las escuelas? Las escuelas sí se pueden ir trabajando, creo que porque las escuelas tenemos experiencia, tenemos capital humano, vamos a demostrar que nuestra escuela, por más que humilde que sea, sí podríamos generar tecnología. ¿Qué falta? Creo que recursos. Y les dijimos, le dimos su vuelta y le dijimos, necesitamos recursos, necesitamos, por ejemplo, sensores, necesitamos pantallitas, necesitamos núcleos, procesadores, cables, estaño y todas esas cositas, porque no sale con madera una robot solamente, tenemos que necesitar tecnología para generar tecnología. Creyeron en nosotros y nos pusimos a hacer 7. Calculamos 1 por mes para 7 meses de trabajo, entre piloteo y entre construcción. 7, el número de la suerte, para 7 comunidades. Vamos a multiplicar por 7 nuestra energía. Y justo fue ya casi finalizando el año, me reuní con los chicos, ya había bajado un poquito la pandemia. Chicos, le digo, hay un reto, porque manejo un grupo de alumnos, ¿no? Como un club de ciencia, algo así. Les llama laboratorio de creatividad. Hay un reto, pero no voy a poder hacerlo porque yo no tengo 7 manos. Ustedes, sus manos, su cerebro tiene que funcionar. Lo hicimos, pero también con tanta alegría para decir, vamos a pilotearlo. Y empezamos a pilotearlo justamente y empezar a construirlo. Pero no teníamos pues más reciclable, etcétera, así es que compré una impresora para hacer impresión en 3D y
todo mi salario de un mes y un poco más todavía, pero con el deseo de hacer algo. Empezamos a moldear, a hacer cositas y salieron nuestros prototipos, nuestras 7 réplicas, y eso nos está ayudando no solamente a pensar, a hacer réplicas de mayor nivel en el futuro, sino que también el aprendizaje se mete ahí y el tema es que si podríamos intentar y si podríamos hacer un poco más para ir contagiando y compartiendo más réplicas. Y en ese sentido ha mejorado bastante. Al principio llegaba promedio a decenas de preguntas, de ítems que te respondía Kipi. Ahora son centenas de preguntas, son decenas digamos, de experiencias de aprendizaje así cortas, largas, etc. Y se nos ocurrió un poco ese tema. Dijimos, de repente podemos hacer también para otras regiones, para otros niños, para otros, pero ya para este año. El año pasado no era tan pensado. Después lo pusimos en la red social un poco, en el Facebook de Kipi Robot. Nos empezaron a escribir por interno muchas personas, no solamente de acá, de países vecinos, de fuera, peruanos en el mundo, pero nos vimos a pensar, nosotros que estudiamos educación para el trabajo 5 años en el colegio, y eso no debe quedar en teoría, creo que debe entrar al tema del emprendimiento. Conversando en equipo decidimos empezar a hacer réplicas, pero el tema es como nosotros utilizamos también, digamos, materiales, en el caso de un procesador Intel, por ejemplo, no tiene un costo, o tiene un costo, digamos, un poquito elevado, es como una computadora que va dentro, servomotores, motores, el diseño en sí. Entonces nos pusimos un reto, hay que hacer una robot amigable, igual, con todo el concepto de Kipi, pero como piensan los asiáticos, con menos recursos, que cueste menos. Y estuvimos trabajando todos estos meses también en ello, te cuento que para noviembre, es una primicia, creo que acá con ustedes, vamos a sacar, esperamos llegar a 30 unidades de estas pequeñas robots. No podemos más, pues no tenemos capacidad, todavía no somos una empresa ni nada de eso, pero somos una institución pequeña, un laboratorio donde, créeme, trabajo de hormiga, hasta ahora trabajando todos los chicos, y donde queremos hacer un grupo, y justamente eso, para tratar de que hay muchos niños que nos han escrito, muchas familias, vamos a compartir lo poco que tenemos, o sea, ese es el sentido. Y si vamos a cobrar algún recurso, es porque queremos recibir eso y queremos producir más, porque queremos llevar a más escuelas. Ese es el deseo de mis alumnos, ese es el plan y el objetivo que lo hemos ideado para ahora, empezar a hacer estratégicamente, recaudar un recurso, honestamente, con trabajo y con creatividad, pero queremos cumplir todavía un reto. Son 23 comunidades acá en la zona, apenas estamos abasteciendo a 7, y las demás comunidades es un trabajo de hormiga de ir, volver, entregar, regresar, navegar con la robot. Se nos ha caído muchas veces su cabeza volando, pero lo bueno es que se vuelve a unir. Y eso decimos, no, tenemos que, ya son 7 robots inteligentes, ¿cómo hacemos para más? Pero con un mínimo recurso económico y creo que podemos aportar. Y además la inquietud de los chicos, dice, profesor, vamos a emprender. Vamos a hacerlo, chicos, o sea, vamos a tomar un poco más con seriedad esto, ya no vamos a esto solamente a la clase, vamos a salir fuera de la escuela. Una visión, créeme, que entre chicos y sonrisas te contagian y dicen, lo hacemos, profe. Como si fuéramos, ya, digamos, compañeros de trabajo, chócala. Y empezamos, ya se está trabajando y bueno, posiblemente mandemos una Cusco, pues allá, Puyasunchis, ¿por qué no? Ahí, para que lo disfruten un poquito. Bueno, sí, en realidad a mí me sorprende muchísimo cómo, como tú dices, pensando pedagógicamente, o sea, cómo el significado de la escuela puede cambiar, ¿no? En este cotidiano, en este ejercicio de pensar en los demás, de repente con los propios chicos, ¿no? Construyendo o replicando a Kipi. Eso me parece increíble, o sea, cómo se tangibiliza eso que tú dices, lo que se estudia en las facultades de educación o en las escuelas, cómo se pone en el llano, en el ejercicio, y cómo se puede lograr entender este desarrollo de capacidades y competencias que tanto nos exige el currículum nacional. Yo tengo unas últimas preguntas y de acuerdo, esperaremos a Kipi. Ojalá, y eso me permite también de repente convocar a otras personas que con un bien pedagógico puedan colaborar seguramente con recursos, ¿no? Que siempre son necesarios para ti, para tu equipo, que pueda construir más robots, y eso creo que sería
un éxito a nivel de nuestro país, ¿no? Y por qué no a nivel internacional. Bueno, Tayacaja es, o Colcabamba, ¿no? Es que es el distrito, y Tayacaja la provincia. Seguramente es un espacio donde se ha vivido con mucha más fuerza, tal vez lo de la pandemia, ¿no? Y muchos maestros han pasado una serie de situaciones emocionales, profesionales, en medio de esta pandemia, como cualquier persona también en nuestro país. ¿Cómo ha sido tu experiencia como maestro en esta época tan compleja? Te lo digo porque hay muchos maestros, y me incluyo, que nos hemos quebrado en el camino. No sabíamos qué hacer, era un momento de incertidumbre, caímos en el abismo del pánico, y a veces muchos no han podido salir de ahí, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos momentos que estamos viviendo? Alex, sí, te voy a decir algo, pero no vas a creer tal vez. He estado tan concentrado en el cerebro de Kipi, en su prototipo, en hacer un libro de 300 páginas, en hacer inclusive a Kipi 3D, a ir moldeando, en contagiar a mis alumnos un poco. Créeme que han pasado 19, 20 meses ya desde la situación de emergencia en nuestro país, que los primeros meses era más el énfasis de decir, por ejemplo, en el colegio hay libros. ¿Quién los va a llevar digamos, a las casas, digamos, de los alumnos? Los alimentos de Caliwarma, ¿quién los va a traer? Si todo da, sí, obviamente a todos nos ha dado un temor enorme, y a todos creo que ha tocado a alguien de la familia y posiblemente hasta fallecido. He tenido familia que empezaba a comunicarse, decía, ha muerto la tía, ha muerto la sobrina con el COVID. Igual creo que con todos, pero de una u otra manera, creo que más obviamente, creo que en el laboratorio, en el colegio, estábamos el personal de seguridad y mi persona en el laboratorio, y empezamos inclusive nosotros mismos a cocinar ahí, a hacer nuestros alimentos y todo, porque todas las tiendas y los restaurantes cerrados. Creo que no le ha dado de repente, ahora me doy cuenta, de repente la concentración fuerte a la pandemia. Más me he dedicado un poco al tema de estar en el laboratorio y a desarrollar. Entonces, empezar a trabajar horas, a empezar a construir, etcétera, etcétera. Y tal vez, bueno, no, en lo personal, no he sentido el COVID, no, parece que no me ha tocado. Por ahí siempre hay algo más, es más psicológico, me parece que por ahí me vacuné y todo eso, gracias a Dios, ahora más tranquilo. Tal vez posiblemente en el camino me da, yo dije, los primeros síntomas que me pueda dar, que posiblemente yo voy a parar en ese momento, voy a sentir un síntoma, pero gracias a Dios no pasó hasta ahora más, tal vez por la zona rural también que estábamos. No ha sido muy afectada mi zona, sí ha habido casos, pero hemos tomado una estrategia también, o sea, se ha reunido alcalde, etcétera, digamos el medio, etcétera. Un primer síntoma lo sacamos de la ciudad. Y fue así, habían pequeños 2 vehículos ahí que se puso a nivel de la comunidad. Recuerdo que inmediatamente los derivaban también a otros espacios. Fue un mecanismo de cerrar las puertas, digamos, de cada pueblo, etcétera. O sea, también actuaron rápido y eso ha sido muy bueno también, digamos, en una estrategia social. Tal vez ahí un poco ha sido eso, no darle un poco, digamos, el punto de concentración. Si decía, COVID, pandemia, un momento, estoy ocupado en el laboratorio. Tal vez psicológicamente ha sido bueno, por un lado, y bueno, hasta ahora, ¿no? Más tranquilo, ahora ya veo un poquito a la gente ya en la calle, eso me alegra mucho también, ¿no? Sí, bueno, gracias por compartir esto tan personal, y seguramente, efectivamente, muchos maestros han ido como que ocupando estos espacios. A veces, cuando uno no tiene nada que hacer, se nos viene a la mente una serie de cuestionamientos, el miedo, el pánico, pero sin embargo, creo que esta capacidad de resiliencia también es importante destacar, sobre todo en muchos maestros que trabajan en zonas rurales, en zonas alejadas de las ciudades. Bueno, y Colcabamba pues es un espacio donde tú te desarrollas, y ¿qué esperas de la educación de Colcabamba de aquí a mediano o a largo plazo, ¿no?
y qué merecen también los maestros y maestras en nuestro país para ser un poco el reflejo justamente de lo que esperas en Colcabamba. Si empezamos en Colcabamba hace 10 años, más o menos, casi un poquito más, 11, es porque empecé a detectar justamente que no habían espacios para empezar a desarrollar el aprendizaje, para empezar, digamos, a influenciar un poco más en los chicos, digamos, en un sentido más creativo, más indagatorio, por una sencilla razón. Colcabamba también está en el Brain, es una zona vulnerable. Muchos de mis alumnos que he estado viendo en los primeros años, inclusive se han ido pues a actividades, digamos, no educativas. A veces los absorbe, el narcotráfico está presente y justamente a veces buscan jóvenes, estudiantes, etcétera. Y bueno, mi hipótesis para el momento era que no hay muchos espacios donde estén en ocupación los alumnos. Fue uno de los motivos grandes de decir, vamos a abrir un laboratorio donde quiero ver acá gente produciendo, trabajando, aprendiendo, y digamos, no dándole espacios porque me parecía que inclusive una temporada hubo un poco, digamos, de esto de que los chicos empezaron a consumir alcohol, todo adolescente inquieto. Dijimos, no, tiene que haber un espacio donde empecemos a trabajar, a crear, y demos un lugarcito. No teníamos centro psicológico en el colegio, muchas cositas. Que fue un poquito ese tema para, digamos, para ir complementando, y eso lo he visto así en el colegio. Creo que el colegio debe ser un espacio donde nos involucre a transformar a los alumnos, no ser tan acumulativos, sino más bien más transformadores. Me parece un posicionamiento, y creo que como una zona rural, Colcabamba, merece mucho digamos, de su gente, y eso, los chicos regresan, yo siempre les digo, regresar a vuestro pueblo, a seguir aportando, y luego seguir explorando y transformando otras comunidades, y eso nos hace crecer como país. Creo que ese es el sentido de la educación, no es tanto cuántos libros te vas a comer hoy día, o cuántos ejercicios resuelves, o si tu cuaderno está o no está forrado. Ese es un complemento pedagógico tan natural, pero creo que como sociedad vamos a crecer cuando nuestras comunidades, nuestros alumnos sientan que los valores debemos no hacer una educación de valores, sino una educación con valores para empezar a transformar. Y cuando empezamos a transformar es porque básicamente tienes bien estable lo que quieres como sociedad y como persona. Entonces, ese mecanismo creo que es impulsar en mis alumnos, y creo que muchos de ellos me han dado muchas alegrías. Y bueno, continuamos siempre en este ritmo. Qué bueno, lo último que dijiste respecto a esto de volver, a arraigarnos nuevamente a estos espacios donde vivimos, donde nos desarrollamos, y estas visiones de sentido que nos permiten precisamente lo que tú dices, desarrollo, ¿no? Pero reconociéndonos, ¿no? Afirmándonos culturalmente, y eso creo que es importante. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, el tiempo se nos está acabando lamentablemente. Para mí ha sido un gusto y un placer conocerte y poder entrevistarte, pero quiero que des de repente un mensaje breve a estos estudiantes, a nuestros estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pugliasunchis aquí en Cusco, un mensaje tuyo. Tú eres una persona muy joven, y todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Para mí eso me parece increíble, y creo que es importante que les dirijas algo a quienes nos están también viendo y escuchando. Los que están en formación inicial, alumnos, estudiando educación, pedagogía, decirles que la pedagogía no es una carrera, en verdad, ¿no? Es una pasión, en realidad, es una forma de vida, y ¿saben por qué? Porque a diferencia de muchas carreras, cuando te formas a veces no lo sientes, pero lo sientes en el terreno. Es que nosotros nos formamos para ser profesores, ¿no? Para ser educadores, y sobre todo tenemos una estrategia de dar tu tiempo. Eso es lo más valioso. Tú das tu tiempo de vida, inclusive hasta descuidando labores de casa posiblemente, para que empieces a transformar al otro, que es tu alumno, que lo tienes que básicamente ver como tu familia, como tus hijos, como tus más cercanos, porque en realidad es tu familia pedagógica. Entonces, cuando nos formamos con un sentido de la pedagogía, no centrada básicamente como carrera, sino como pasión, centrada para el servicio de la persona, para ese niño que no sabe leer, es tu trabajo y tu tiempo, que miras que ya lee tu producto, que de repente no sabe desarrollar algunas actividades, o la parte cognitiva, la parte de competencia, la parte actitudinal.
cuando influye positivamente en ello, realmente le da sentido y valor a la pedagogía. Entonces hay que ver a la carrera pedagógica así, y que la sociedad justamente también, el reflejo de las escuelas, de sus maestros, es el reflejo que justamente, o la ventana que refleja a los educadores en sí. Yo veo de esa manera, les deseo muchos éxitos, mucha suerte a donde vayan. No solamente dejen cicatrices, sino dejen huellas. Ellas dejen lo que ustedes saben y entréguense sin condiciones. La vida simplemente te devuelve todo al triple, al doble de lo que tú has dado, con voluntad, con solidaridad, con honestidad. Eso es lo que significa para mí ser un educador. Y abrazo a todos mis amigos, pues seguramente en algún momento vamos a juntarnos, vamos a tertuliar un poco más, a lo que, sobre todo a los alumnos que se están formando, y valoren a sus profesores también, que los forman, que los ayuden, y sobre todo siempre adelante llevar en alto el nombre de su institución donde se están formando. Todos los éxitos para ustedes. Muchas gracias, Walter. Realmente, nuevamente reafirmo tu calidad de ser humano, sobre todo, y obviamente toda tu capacidad como maestro, como docente. Gracias por compartir tu experiencia y permitirnos conocerte, y me siento muy contento por haberte entrevistado. En mi cabeza ya me está dando vueltas conocer Colcabamba y de repente conocer cerca a Kipi y podernos encontrar, darnos un abrazo y poder compartir experiencias. Muchas gracias, querido Walter, por tu tiempo y tu espacio. Gracias, Alex. Al contrario, bienvenido. Acá, abierta las puertas de Colcabamba. Muchas gracias, Walter. Tupananchis Camaña. Todo desde, vamos a despedirnos en quechua, ¿no? Runacimita y Chachcani, de acá, Taita y Achachi, Walter Velázquez, con mucho sonjo, dice, con mucho cariño, con mucho amor. Les agradezco sobre todo la invitación, ¿no? Y prometo estar en un momento en Pugliasunchis, prometo estar ahí. Le tomamos la palabra y estaremos aquí con los brazos abiertos para compartir nuestras experiencias. Gracias, profesor Walter. Y bien, llegamos a la parte final de Mincaricuy. Les recordamos que estos programas se convierten en resúmenes radiales de solo 10 minutos y que son emitidos a través de Radio Quillabamba, Radio Inti Raymi y Radio Santa Mónica. Los días y horarios de transmisión de estos programas radiales aparecen en vuestras pantallas. Y cabe manifestar que elegimos estas emisoras porque tienen un gran alcance regional y también nacional, y están dirigidos a quienes no tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Y la próxima semana no se pierdan otro interesante programa de Mincaricuy. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los dejamos con la canción con la que iniciamos el programa. Hasta la próxima. Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Todos me han aconsejado Amañacuya y Chunispa, pero haciendo la prueba, Manaya Atilianichu, Manaya Atilianichu. Pero haciendo la prueba, Manaya Atilianichu, Manaya Atilianichu.
Krinki chunsa hinaita. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. Hay tal vez una guataleña, hay quizá última vez leña. Hay tal vez una guataleña, hay quizá última vez leña.